el centro de Ceuta los vecinos intentan que sea un domingo más. Vamos a la playa, tenemos que hacer vida. Intentaremos comer por aquí en algún sitio o algo. Pero este domingo, cualquier otro año, estarían celebrando las fiestas patronales, que se han tenido que cancelar. El recinto ferial ya ha empezado a desmontar las casetas y las atracciones, que no se han llegado a pisar. Es una pena que por los feriantes y por todo lo que se haya invertido en las casetas. En las calles nada de música, pero sí mucha seguridad. Pero ha sido bastante complicado estos días aquí. Hay militares, hay policía, hay mucho control. Hasta 3.000 agentes entre policías y militares patrullan las calles, también la costa. Hoy ha sido la primera noche con esta barrera de contención en el mar. Por eso han sido muy pocos los que hoy se han atrevido a cruzar la frontera. Y cuando consiguen llegar, en la orilla les espera la policía. Vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible. De ellos, pero también de los migrantes que durante estos días no han abandonado Ceuta. Y es verdad que lo que había no es lo que hay. Son grupitos aislados, se van juntando, no están generando problemas. Su llegada se nota sobre todo en las playas, donde han empezado a recoger las aletas y los flotadores que los ayudaron a alcanzar la orilla. Este antiguo hospital militar de Ceuta alberga los cuerpos de los 72 fallecidos. Han habilitado este espacio porque la morgue de la ciudad está desbordada. Aquí, un equipo de criminalística de la Guardia Civil está realizando las autopsias y trata de identificar a los fallecidos a través de las huellas dactilares. Al entorno de este hospital militar se acercan algunos migrantes que todavía siguen en las calles de Ceuta. Saber busca a su hermano pequeño con el que se lanzó al mar. Nos lo traduce el taxista que nos acompaña. Se quedó atrás y cuando se volvió para ver al hermano, que ya no estaba, se había bajado al fondo del agua. Mohamed tampoco encuentra a su amigo. Por las calles de Ceuta hay menos migrantes que estos días. Muchos piden agua o comida. A muchos otros los vemos refugiados entre arbustos como los que rodean este cementerio. Aquí en este cementerio musulmán de Ceuta vemos una nueva parcela con unos montículos de tierra donde probablemente hayan excavado nuevas tumbas y den sepultura a estos fallecidos en el mar. En estas 3 tumbas han enterrado a los 3 últimos migrantes fallecidos esta semana, poco antes de la llegada masiva del jueves. A pocos metros de ahí, en el mar, continúan las labores de búsqueda de barcos y buzos. Entre las imágenes de la entrada de migrantes se puede ver a niños. Hace falta, por lo tanto, un esfuerzo especial en esa protección para la infancia, que está en una situación de fuerte vulnerabilidad. Las cifras aún son aproximadas, pero los primeros datos apuntaban a la entrada de unos 7.000 menores. Nos preocupa que haya niños y niñas durmiendo en la calle o que no puedan tener acceso a ayuda o atención médica. El gobierno asegura que han regresado a Marruecos la gran mayoría de los que entraron. Hay también menores, con toda seguridad, que han vuelto de una forma espontánea. Deberían de hacerlo según el procedimiento establecido en la legislación española, que lo que prevé es que se haga un análisis de la situación de manera individual. Por ejemplo, comprobando que con quien cruzan son familiares, como se haría en cualquier otra frontera, o localizando a sus familias en el país de origen. Antes de este episodio, Ceuta tenía acogidos a 750 menores. La cifra superaba en un 2.400% la capacidad de la ciudad autónoma. Y hay mecanismos que ya están establecidos para que ese apoyo, que ese apoyo llegue. Y es un apoyo que debe llegar desde el Gobierno central y desde otras comunidades autónomas. Lo que habría que seguir es el protocolo de traslados que se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia, de forma que se pueda aliviar la situación de la comunidad autónoma y se proteja a los menores. Pasan los días y aquí en la frontera de Castillejos cada vez hay más gente junto a la puerta de la valla. Familiares de los que se fueron que esperan su regreso. Llevan fotografías en las manos y su mirada está fija en esa puerta. No se despegan del teléfono. Como Mohamed, que busca a su hijo Yunes de 26 años, que trabaja con él en el café. Nos explica que salió de madrugada por mar con un grupo de amigos. Ellos llegaron, su hijo se quedó atrás con un flotador, ya no sabe más. Ellos acaban de volver, se lanzaron al agua para cruzar el espigón del Tarajal.
Había mucha gente, dicen, y aseguran que vieron cuerpos en el agua mientras nadaban. Siguen llegando desde Ceuta y cada vez aquí hay más familiares en las puertas de la frontera de Castillejos con la esperanza de ver movimiento al otro lado de la valla y que ese movimiento sea la llegada de la persona, del ser querido al que están esperando y del que en la mayoría de los casos no saben nada desde el día de la entrada masiva. Para esta familia se acabó la angustia, aunque herido, su hijo ya está en casa. Y en Melilla sí que se puede hablar ya de práctica normalidad total, después de que anoche hubiera un nuevo intento de salto de la valla fronteriza. Eneco Carazo, ¿cómo están las cosas? Sí, después de esos momentos de tensión ha vuelto la calma. Como veis, ahora estos vehículos poco a poco van saliendo. Son vehículos de la operación Paso del Estrecho. Llegaban en un último barco a las 2 de la tarde, 220 vehículos, y que poco a poco van saliendo. Eso sí, los melillenses todavía tienen que esperar, salvo que lo hagan a pie. A pie sí que pueden ir abandonando la ciudad autónoma a través del puesto fronterizo. Y hablábamos de esos momentos de tensión que se vivían anoche al otro lado de la valla, en el lado marroquí. Nosotros hemos hablado precisamente con un joven, con Bilal, un joven marroquí que desde el otro lado de la valla nos contaba que ha intentado cruzar durante 8 ocasiones, pero dice que no se va a rendir hasta conseguirlo. Cuando cae la noche, al otro lado de la valla, en Marruecos, muchos se preparan para dar el salto. Bilal es uno de ellos. Hablamos con él por videollamada. Nos cuenta que todo el mundo le dice por qué va a dejar su familia y su tierra atrás. Su respuesta es que busca un futuro mejor en España. Aunque les vemos llegar en grupo, Bilal dice que cada uno se organiza como puede, ya sea saltando a la valla o, sobre todo, nadando, mejor dice, por la Bocana o el dique de la playa de la Hípica. Peluquero en Marruecos asegura que la vida en su país no es fácil para ellos. La intervención de la gendarmería marroquí ha hecho que Bilal finalmente haya preferido dejar pasar esta noche. Asegura que el tiempo no es un problema. Y dice que lo seguirá intentando hasta conseguirlo. El próximo intento cuando vuelva a caer el sol. Noche dura para los efectivos que luchan contra el fuego en Extremadura. La llama iba quemando ahora hacia arriba por pendiente. El viento hacía que avanzara a gran velocidad. A partir de las 3:30 aproximadamente el viento calmó. Eso permitió atacar el incendio y cortarlo en la cabeza, que se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe. A las 4 de la mañana se pudo cortar la progresión del incendio, que además avanzaba muy rápido por ese viento. También se han podido cortar los 3 focos que se activaron de forma intencionada a las 5:30 de la madrugada. No conocemos la intención, pero sí conocemos el riesgo que se produce prendiendo voluntariamente 3 puntos de fuego, que fue absolutamente visible por el director de extinción. Los vecinos desalojados de casas de Millán y Grimaldo han podido volver a sus casas. Se les ha levantado la evacuación, pero no el confinamiento, por seguridad y para favorecer las labores de extinción. Y hemos entrado al pueblo y ha sido, no hemos venido abajo. Un poco de incertidumbre porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar cuando íbamos a llegar esta mañana a casa. Ya se ha restablecido el suministro eléctrico, pero no el agua potable. En parte del cementerio se está quemando también un balondo por ahí, una casa. Hemos pasado una noche con miedo. El total de hectáreas calcinadas es de 1.350 en un perímetro de 20 kilómetros. Las autoridades hacen un llamamiento de responsabilidad a la población por el riesgo de incendio. Se desconoce qué le pasó a esta avioneta para turistas. A bordo había 13 personas, el piloto y la guía turística peruanos, el resto europeos, 7 italianos, 2 españoles y 2 alemanes. No hay ningún sobreviviente, por lo que sea. Por la magnitud no. Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto. Se refiere al aeropuerto de Pisco, de donde habían salido. Iban a sobrevolar los geoglifos de las líneas de Nazca, figuras gigantes trazadas sobre el suelo del desierto. Una joya de más de 2000 años de antigüedad, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Lamentablemente cayó en este sector denominado Pueblo Viejo. La aeronave de la empresa Aerodiana se estrelló cerca de la localidad de Socos. Según el gobierno peruano, la tripulación informó de una emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca. Después de eso, se perdió el contacto.
El turismo es el motor económico de la zona. Este accidente, que se produce 4 años después de otro similar, vuelve a poner sobre la mesa el debate de la seguridad.